Buen día, Cookie crochetera del mundo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, aquí un poquito de calor. Por eso hoy te cuento sobre este crop top. Este es súper camiseta. Esta es una camiseta y este es el crop top, diría yo. Así, si le tengo que poner etiquetas, ¿no? O nombres. Este es una talla más pequeña y va muy ajustado. Esta es una camiseta. Os digo, este perímetro son 105 centímetros. Y mirad, ¿veis? La camiseta es camiseta, o sea, va muy holgadita. Va holgadita por todas partes. Entonces, ¿por qué quiero hablar este ratito que me vais a tener aquí? Espero que feliz y contentas hasta el final de mi explicación, de mi monólogo. Porque entre tejer una talla 80 y tejer una talla 105 con la misma cantidad de grannies, algunas cosas tenemos que hacer, porque la magia no se hace sola. Entonces, tu talla, si es una 90, vas a tener que adaptarla. Y porque además, tú tejes con un material que, aun siendo igual al mío, imagínate, tú decides tejer con el mismo material que yo, vas a aplicarle tu tensión, vas a tejer a tu manera y no va a quedar igual. Cada uno va a quedar diferente y puede variar. A ver, a lo mejor solo nos varía 1 centímetro, pero es que a lo mejor nos varía 4. Entonces, por eso creo importante no tanto decir con qué tejo yo, obviamente sí, está bien que lo sepáis, pero sí como voy a adaptarlo a lo que yo tengo. Porque si yo no tengo este hilo, pero me lo quiero tejer, tengo que ver qué tengo en casa, si es más grueso, si es más fino o qué cómo es. Entonces, según lo que yo tengo en casa y mis ganchillos, voy a acomodar este top porque es el que me ha gustado. Que espero que te guste. Háblame tú un poco. Entonces, dicho esto, este top tiene 105 centímetros, tejido con 4 milímetros. Este tiene 80 centímetros, tejido con un 3,5. Bien, esta es la primera de las diferencias. Cuanto más pequeño utilice mi ganchillo, más pequeña me va a quedar la pieza, obviamente, ¿vale? Entonces, esta es una consideración que tú puedes tener en cuenta a la hora de tejer. Si tú tienes un hilo muy fino, pero lo quieres tejer, puedes poner doble hebra para acomodarlo a la talla y utilizas tus herramientas, tus propios hilos, no hace falta que te los compres, ¿vale? Este es otro tip. ¿Qué otra cosa he pensado yo a la hora de tejer? Este para Sandra, este para Claudia. Este sueltecito, este pegadito. Entonces, como son tantas las diferencias, ¿cuáles son las cosas que yo he hecho? La primera, tejer con un ganchillo distinto. La segunda, dentro del granny, he quitado la última vuelta, ¿vale? Esta vuelta, que en el vídeo y en el tutorial está, para hacer la talla pequeña se la he quitado, ¿vale? La última vuelta. Si os fijáis, ahora, no sé si antes os habríais percatado, pero ahora seguro que sí. Seguro que os percatáis y que lo veis perfectamente, ¿vale? Porque lo que a mí sí que me ha gustado mucho del top es la forma de unir. Esta es una opción totalmente personal y a mí es lo que me gusta y creo que le da el toquecito. Pero, tanto en el blog y como aquí, por aquí arriba, os voy a dejar las distintas maneras de unir. Porque si a ti te gusta más que el granny esté completo, pero quieres hacer una talla más pequeña, pues a lo mejor puedes unir con esta otra forma que a mí personalmente también me gusta muchísimo y que está por ahí en las formas de unir en las que yo tengo. Hay muchas maneras para unir los grannies. Esta personalmente me gusta mucho, esta me ha flipado, me tiene enamorada. Por eso incluso he tejido 2. Podía haberlo hecho diferente, pero no he querido. Me encanta esta forma de unir, ¿vale? Entonces, por un lado he cambiado el ganchillo y por otro he quitado esta vuelta. Entonces, si tú quieres tejer una talla que está entre medias, puedes utilizar un ganchillo distinto, puedes poner esta vuelta, en lugar de tejerla en punto alto, téjela en puntos bajos si crees que te hace falta, o si quieres hacerlo más grande, teje otra vuelta, ¿vale? Primero haz la muestra. Con la muestra del granny tienes que ponerlo en diagonal, tienes que medirlo en diagonal, a ver, tienes que medir en diagonal lo que nos mide el granny, que en concreto este
son 21 centímetros, con lo cual ya tienes una referencia y ahora tenemos que sumarle nuestras uniones, ¿vale? ¿Cuánto me va a ocupar la unión? Es 2 puntos bajos más la holgura que nos ofrece la cadena. O sea, el tamaño va a ser lo que nos miden 2 puntos bajos, que podríamos considerar casi un punto alto, más una chispita más. Entonces, con esa referencia, tú tienes que saber cuánto vamos a necesitar, insisto, cuánto vamos a unir, ¿va? Dicho esto es que tienes que considerarlo desde una 105 hasta una 80 me he ido, o sea, entre medias está el utilizar esa vuelta y el cambiar el ganchillo. Esta vuelta en lugar de puntos altos puede ser puntos bajos, puede ser medios puntos altos. En lugar de ser esta forma, puede ser las otras maneras de unir. Juegas con lo que tienes, ¿vale? Y juegas con todo lo que conoces y con todas las herramientas que están a tu disposición, tanto en el blog como con esto que te estoy contando ahora. Después, como quería que quedase muy suelto, para tejer el pequeño cuerpito, ¿no?, que diera la distancia que quiero, he tejido el punto de los granny sencillo, porque sabéis que me gusta la sencillez al máximo. He tejido este punto típico de los grannies. Y el ribete que cierra, después de una vuelta de puntos bajos, es el punto cangrejo, pero tejido hacia adelante. Es girando el ganchillo. Y para el tirante he utilizado la cadena, que también está en el que también está el vídeo ahí en el canal, lo tenéis. La cadena que se va haciendo doble con las dos hebras, ¿no? La cadeneta, el punto de cadena con las dos hebras. Sabéis que es reversible, que se puede poner como aquí, o sea, los dos tirantes, perdón, en los dos cuadros y nada más. O sea, esto puede ser el delantero y esta la espalda, o al revés. A mí es que me gusta mucho así, pero está hecho de tal manera, y por eso a esta camiseta no le he quitado la cadena, la he dejado más larga para variarlo, porque si te lo pones por este lado, quizá tengas que subir un poquito más para que no te quede tan escotado. A lo mejor no quieres escotado, ¿vale? Pero puedes ponerlo de las dos maneras. Habéis visto las fotos. Como se puede poner de las dos maneras, yo la opción la doy. Por eso, en este caso, he dejado esto abierto. Este tirante, como ahí, como que estuviera descolocado. Le da también un aire desenfadado. ¿Veis? Entonces nos queda como muy holgadito, muy voladito por todas partes. Aquí, como lo que pretendía es que se quedase bien pegadito, he utilizado una variación del punto bajo que me encanta, que también tenéis en el canal, y he utilizado este tirante grueso porque le da un toque, fantástico, y además empezamos a utilizar otros puntos, como es en este caso el tunecino. Habéis visto las fotos, es que no tengo nada mucho más que añadir, solo eso, que de alguna manera en las pequeñas variaciones está todo eso que nosotras podemos hacer que nuestro top sea único e inimitable, ¿no? Porque tiene nuestra esencia, tiene nuestro yo. Resumiendo, usa tus propias herramientas, mira lo que tienes, cómo lo tienes, cómo lo quieres, y a partir de ahí, pues piensa un poco. Teniendo la guía con la muestra del granny, vas a saber. Este granny he dicho que nos mide 21, y el pequeño, tejido con una aguja más pequeña, su diagonal nos mide, para que tengáis una referencia clara. No tengo las gafas, pero voy a verlo a distancias cortas. 16 centímetros, ¿vale? Es decir, 16 y 16, 32 y 32, 64. Con las uniones llego hasta 80. En este mide 21 y con las uniones, o sea, 21 y 21, 42 y 42, 84. Y con las uniones llego hasta 105. ¿Qué más puedo decirte? Que hagas el tuyo, que la imaginación es libre y que espero que te guste. Perdón, no os había dicho. En el ribete también es esta variación de punto bajo. O sea que más sencillo no puede ser. El granny es muy sencillo, pero es súper divino. Porque me gusta. Porque sí, porque me gusta. Y lo que yo he utilizado, Cotton Light,
de la marca Drops, ¿vale? En el color khaki. Nada más, que espero que este pequeño vídeo te haya sido de ayuda, que todos los vídeos y todas las cosas las vas a tener en mi blog y que del tirón puedes ver el vídeo que a continuación tienes para hacer el top, ¿vale? Entonces, el top que yo tejo es una mezcla. En el tutorial os vais a encontrar el granny completo, ¿vale? Y la unión de granny, pero luego este acabado. ¿Por qué? Porque este es más sencillo, este ya sabéis hacer, quizá este no, pero este sí que lo tenéis claro porque es el típico del granny. Y luego esta puntillita que pongo aquí, también hay un vídeo para que lo podáis tener de referencia. Con lo cual vais a poder, en este caso, incluso hacer la mezcla de las dos para tejer el vuestro propio, ¿vale? Pues dicho eso, vamos con el vídeo, que si te gusta, que te suscribas a la página, porque voy a seguir sacando vídeos que son exclusivos de aquí, solo que los vas a poder ver aquí. Y sin más, pues me despido. Espero que lo disfrutes y que me enseñes tus creaciones. Ansiosa estoy de ver cómo queda tu top. Bueno, pues ahora ya puedes disfrutar tranquilamente del tutorial completo.